El Señor nos quiere llevar de simplemente ser creyentes a ser discípulos. Se lo voy a decir de nuevo. Nos quiere llevar el Señor de ser simplemente creyentes a ser discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos son los que establecen el reino de Dios a través de sus acciones y decisiones. Diga conmigo, acciones y decisiones. A mí me gustaría que usted predique el día de hoy conmigo, por favor. Diga conmigo, acciones y decisiones. Porque esas acciones y decisiones van a establecer de manera real la fe que profesamos. ¿Y por qué le hablo de los creyentes? O digamos como los simplemente creyentes. Porque de eso hay mucho en la vida. De eso hay mucho en la vida. Una persona que ve el país como está, ve la situación como está, y te suelta un comentario como, sí, pero hay un Dios arriba. Creyente. Cree que hay un Dios, pero por allá lejano, por allá Dios, por acá yo. ¿Verdad? Cada uno aleluya, pero cada quien con la suya. Quiero hablarle un poquito sobre esa cualidad o esa característica del solo creyente. Porque el solo creyente se conforma con saber de la existencia de Dios y camufla su pasividad espiritual en el supuesto respetar la soberanía de Dios. Se lo voy a decir de nuevo. ¿Cómo usted identifica a una persona que solo es creyente? Porque camufla una pasividad espiritual que vive en el respetar la soberanía de Dios. No sé si he escuchado a alguien hablando con este lenguaje, pero es como, es que ya, pues si se murió, es porque ya se murió, porque Dios es soberano. Es que si está enfermo y no se sana, pues la soberanía de Dios, pues. Y es que si está en esa crisis, ya, pues porque algo Dios le está enseñando. Porque Dios es soberano. Pero sabe que esto es muy cómodo y es muy conveniente tener este tipo de pensamientos. De hecho, cuando vivimos una vida como solo creyentes, nos acomodamos. ¿A qué nos acomodamos? Nos acomodamos a nosotros mismos tener una salud. Salud y salud. Nos acomodamos a tener una propia perspectiva de quién es Dios y lo que Dios es para mi vida. Comenzamos a tener ciertos fundamentos teológicos creados por nosotros mismos acerca de la imagen que tenemos de Dios. Le voy a decir algunas y usted creo que me va a ayudar también. Quisiera que me ayude. En el primer servicio estuvieron encendidos y activados. Así que yo creo que ya usted está más despiertito también. Por ejemplo, una de ellas, recuérdame, gordito. Ya, el que madruga. El que madruga a Dios, eso sí se sabe, ¿verdad? Eso sí se sabe. Pero el ejemplo que pusimos es que, por ejemplo, si hay una persona que madruga y sale a las 5:30 de la mañana, toma el bus para irse a su trabajo, llegar temprano, y pluk, en el carro le roban. Pastor, pero ¿cómo es posible? Pues si dice que Dios al que madruga, Dios lo ayuda. El ladrón madruga más, pues. ¿Saben lo peligroso que es tener ese tipo de conceptos teológicos acerca de Dios en nuestra vida? Que cuando vivimos cosas con las cuales no estamos, entre comillas, de acuerdo o no nos parece que es correcto que pase, el primer culpable es Dios. ¿Verdad que sí? Qué peligroso es que la iglesia tenga este tipo de conceptos, conceptos teológicos acerca de Dios, porque como iglesia estamos llamados a influenciar a la gente, a nuestro alrededor, a nuestro prójimo. Y si tenemos un concepto equivocado de Dios, imagínate el concepto que va a tener la gente que no conoce a Dios, pero que nosotros se lo transmitimos. Por eso es que hay mucha gente que lo tiene a Dios como malo, ¿verdad? Entonces, de repente tienes la situación de una familia o unos padres que por alguna razón de enfermedad, de situación, lo que sea, pero perdieron un niño de 2, 3 años y se murió el niño. Entonces, gente
culpa a Dios. Porque es que si Dios fuese bueno, no pasaría esto. ¿Le ha pasado o ha conocido algún caso? Porque se resiente con Dios. Se puede también decir la mala frase que se dice, Dios proveerá. Se gasta, se gasta. Ah, no, eso es una sinvergüenzura. Y dice, Dios proveerá y el siguiente se enojan con Dios porque no les provee enseguida. Porque Dios no va solucionando las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Dios proveerá y reviento las dos tarjetas de crédito. Dios proveerá. Yo me imagino a Dios en su trono. Viste, sinvergüenza. Trabaja. O sea, Dios mío, ¿qué somos, no? Pero gracias por la intervención porque está viniendo luz aquí. Escúcheme, por favor. Otro concepto teológico que nosotros mismos prefabricamos. Ya me lo dijiste. ¿Todo niño nace con el pan? Eso es mentira del diablo. El domingo anterior también se pegó una de la cafetería. Hoy está como pensando en el pan y en el pan. Hay que ministrarlo. No solo de pan vivirá el hombre. Gracias por... Escuchen, pero eso... Todo niño viene con el pan bajo el brazo. Ni siquiera tiene dientes para comer pan. Y si el niño es fruto de la calentura, y si el niño es fruto de hacer las cosas fuera del orden, que Dios resuelva, ¿verdad? Porque es fácil. Es fácil que Dios resuelva. Porque todo niño es una bendición, pastor. Sí, claro que es una bendición. Dentro del orden del Señor. Siempre lo será. Pero yo no puedo cargarle a Dios para que resuelva las consecuencias de mis malas decisiones. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Tenemos un concepto mal estructurado de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no somos gente de la palabra. Otro concepto teológico, porque aquí todos somos en la vida teólogos. Dios ahorca pero no aprieta. ¿Cómo era? Dios aprieta pero no ahorca. Dios. Con razón dice que ya me siento asfixiado. Tantas pruebas, Dios mío. ¿Cómo era? Dios aprieta. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? Tenemos unos conceptos teológicos de Dios que no son de Dios, no son Dios. Y si nosotros no conocemos a Dios, ¿qué es lo que estamos viviendo? Hay otro. Cuídate que yo te cuidaré. Ayúdate que yo te ayudaré, también hay uno. Pastor, eso dice la Biblia, pastor. No, ya esos ya no son. Pero la de los guerreros. Que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Sus peores batallas. No, pues. Por eso es que el meme dice que ya no quiero ser su mejor guerrero. Esa es la respuesta a la frase, el meme. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Por eso ya no quiero ser su mejor guerrero, pues. Ya suéltame el brazo, Señor. Pero basamos nuestra vida en algo que no es. Tenemos una mala percepción y concepción de Dios. ¿Y qué grave que es eso? Porque de acuerdo a la percepción y concepción que tengamos de Dios, de la imagen de Dios, es la vida que vivimos. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando y diciendo a la gente? Y hay una última. Sé que es que no puedo continuar si no de esa. Chuzo. Me siento incompleto. Bueno, escúcheme.
Todo esto para hacerle una plataforma de entendimiento para que usted sepa dónde probablemente estamos, pero a dónde Dios nos quiere llevar. Diga conmigo, transicionar. Ese transicionar tiene que ver con un cambio de estatus, un cambio completo. Es como entrar a una dimensión diferente. Dimensión, yo no quiero que usted lo interprete como algo místico, como algo espiritufláutico. Porque a veces somos especialistas para eso, ¿no? Uy, que Dios se manifiesta en cosas... Ah, ya, esa era otra. Dios obra de maneras misteriosas. A veces alguien está por hacer una vaina ahí rara y el sustento de esa vaina rara es que Dios obra de maneras misteriosas. Por eso es que no entiende lo que quiere hacer. Bueno. Ya le hablé acerca del creyente. Respeta, entre comillas, la soberanía de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el, entre comillas, respetar la soberanía de Dios produce en nosotros una pasividad espiritual. Diga conmigo, pasividad espiritual. Pero un discípulo acciona por la fe. Todo lo que ha recibido por revelación de Dios desde la plataforma de entendimiento de los planes y los tiempos proféticos de Dios. Se lo voy a decir de nuevo porque yo sé que parece un trabalenguas. Un discípulo acciona, diga conmigo, acciona. Por la fe. Todo lo que ha recibido por revelación de Dios desde la plataforma de entendimiento de qué cosa, de los planes y los tiempos proféticos de Dios. Diga conmigo, planes y diga conmigo, tiempos proféticos de Dios. Pero la Biblia dice, pastor, que Dios es insondable. Sus caminos son insondables, es decir, que no hay forma de saber y todo. Es que, escúcheme, yo no necesito entender las cosas para accionar por la fe. Porque si yo acciono algo que entiendo, ¿para qué necesito la fe? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Por ejemplo, usted me dice, pastor, me voy a botar del trabajo. Porque voy a dar un paso de fe. Ok. ¿Cuál es y cuéntame, ¿cómo es la cosa? Pastor, es que me acabo de ganar la lotería. Y ya tengo el billetito para emprender, pastor. O lo otro. Pastor, es que mi mamá me está prestando un billete. Ya, ahorita es el momento, Sácale a la mamá ya. El vecino. El vecino quiere emprender, pastor. Y me está dando el billete. Me cobra un interés por ahí, pero... Yo digo, ¿para qué necesitas la fe si ya tienes el billete? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Más o menos lo va digiriendo. Yo sé que es un poco difícil. Escúcheme. Diga conmigo, el Señor me quiere transformar en un discípulo. Y eso es difícil. Existe una diferencia, iglesia, entre la sapiencia humana basada en el conocimiento y la experiencia terrenal y la sabiduría de Dios que corresponde a la revelación del corazón de Dios y sus planes para esta tierra. Se lo voy a decir de nuevo. Hay una diferencia, pero abismal. Es grandísima la diferencia entre la sapiencia humana basada en el conocimiento y la experiencia terrenal y la sabiduría de Dios que responde a la revelación del corazón de Dios y sus planes para la tierra. Usted probablemente piensa que yo le estoy hablando en chino, por eso quiero que vayamos a la palabra del Señor y vea lo que dice el apóstol Pablo a los cristianos en Corinto. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 18 en adelante. Vamos por favor, porque las cartas apostólicas del apóstol Pablo son unas cartas que son dirigidas con un solo objetivo y el objetivo es establecer orden. Diga conmigo, orden. Y eso es lo que no nos gusta a muchos, que nos metan en el orden. ¿Y por qué tengo que hacer lo que me dicen? Escuche, dice Pablo, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son, ¿qué cosa? ¿De acuerdo a qué cosa?
necesitan volverse necios para ser verdaderamente ¿qué cosa? Pues la sabiduría de este mundo es, como dicen las Escrituras, él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Vamos a leerlo una vez más porque yo sé que usted quiere leerlo otra vez. Pablo le dice a los hermanos nuestros de la iglesia de Corinto. Por cierto, ¿sabe por qué se lo dice? Porque estos cristianos en Corinto eran como especialitos. O sea, es como que estaban siendo influenciados por ciertas cositas que... Era más o menos como nosotros hoy en día, que estamos expuestos a tantas cosas que escuchamos y vemos en redes sociales. Oiga, le cuento que estamos en tiempos gravísimos. Y no es que quiero darle malas noticias, sino que quiero ponerle los pies sobre la tierra y que usted toque madera conmigo. Estamos en tiempos gravísimos. ¿Cómo así, pastor? Bueno, saliendo de estas 4 paredes, de repente, no se sorprenda si usted se encuentra con algún cristiano evangélico. Va todos los domingos a la iglesia, hace todas las actividades evangélicas, todo lo que tú quieras, pero con una doctrina terrible. Una de ellas, ya no celebra la Santa Cena. ¿Cómo así, pastor? Ya no celebran Santa Cena, ya no, eso no se hace. ¿Ya para qué? Pongamos 3 canciones más en el servicio para que complemente. ¿Qué otra cosa ya no hacen? Mi pastor me lo contó y yo no lo podía creer. Ya no se llaman entre hermanos. Porque decirle a una persona hermano, oye, es ofenderla. No le digas hermano porque van a pensar que eres evangélico. Pero la Biblia nos habla a nosotros como familia. Queridos hermanos, amados hermanos. Bueno, cosas tan cómicas que parecen que no tienen nada que ver. Sí, porque van corrompiendo la verdad del evangelio. ¿Y sabes qué? El enemigo es muy sutil para meterse como esas polillas. ¿Alguien ha tenido polillas en algún mueble en la casa? Nadie sabe que existen hasta que ve el hueco en la madera. Porque se comen de adentro para afuera. Y así el enemigo está sembrando semillas de ideologías y creencias doctrinales y teológicas que están comiéndose y están haciendo que el evangelio del reino se diluya en la iglesia. Entonces, hoy en día una iglesia prefiere tener una buena pantalla LED con 400.000 millones de colores para que se vea bien la onda y la vaina, pero se olvidan de tener al Espíritu Santo en la reunión. Porque ¿qué tenemos que hacer, pastor? Así. Cluc, 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 cluc. Porque es que la gente no viene a perder el tiempo. Y nos olvidamos de lo más importante. La presencia de Dios. La palabra del Señor dice, si el Señor no edifica la obra, en vano trabajan los que la construyen. Por eso yo a estos ya no tenemos humo. Porque si me viene una persona y piensa de que porque tenemos humo en la iglesia somos una discoteca y perdemos el alma de esa persona, yo no quiero humo en la iglesia. ¿Tiene sentido lo que le digo? No vamos a diluir la palabra del Señor. No vamos a diluir lo importante. Y eso nos es difícil. ¿Sabe por qué? Porque no nos hace encajar en el sistema. No nos hace entrar dentro de la misma rueda del hámster. Usted puede decir, no, pero el hámster se está moviendo, pastor, porque está corriendo. Sí, pero no va a ningún lado. Y la iglesia del Señor, en los últimos tiempos, estoy hablándole ahora mismo, está haciendo tantas cosas y tanta actividad, pero no va a ningún lado. Diga conmigo, el Señor me llamó a ser relevante. Hoy está de moda los influencers, ¿verdad? Todos quieren ser influencers. Redes sociales. Unos cocinan. Otros tienen una vida fit. Otros una vida fat. Todos queremos ser influencers. Y todos de cierta manera influenciamos para bien o para mal. Pero la tarea de la iglesia no solamente es ser influencia,
sino ser relevante. O sea, que produzca cambios concretos donde está posicionada. Y a eso donde el Señor nos quiere llevar a transicionar. Porque los creyentes se quedan en un estado pasivo. Dios hará, Dios hará esto. Está enfermo, bueno, es que Dios quiera que esté enfermo. Perdóname, la sangre de Cristo y las llagas de Cristo por los cuales Él murió. Y dice que por sus llagas Él se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Hey, Él no va a morir otra vez, pero la iglesia sí está llamada a movilizarse para orar por los enfermos y sanarlos. Hola. Un creyente no es lo mismo que un discípulo. Un creyente sabe que Dios existe. Un discípulo va y lo manifiesta. Va y hace la obra. Va y predica. Va y sana. Va y declara la verdad de Dios. Va y declara lo que el cielo está hablando acerca de la realidad de la tierra. Pero el problema es que no tenemos que declarar si no conocemos la palabra. Por eso le hablé al principio, y usted se rió, pero es una verdad. Los conceptos teológicos que tenemos de Dios muchas veces son fofos. Porque no nos permiten transmitir a Dios. Escuchen por favor esto. Miren lo que dice, lo que sigue diciendo. Ok. Ponme el 19, por favor, Javi. Dice, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Escuche. Y también el Señor conoce, ¿qué cosa? Los pensamientos ¿de quién? De los sabios. ¿Y saben que no valen? Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios, por favor. En la carta a la iglesia de Éfeso. Capítulo 1, versículo del 15 en adelante. Pablo comienza primero exaltándolos a ellos. Y dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, dice, no he dejado de qué cosa? De dar gracias a Dios por ustedes. Wow. Dice, los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé ¿qué cosa? ¿Plata? ¿Que les dé milagros? ¿Que les dé el carro que quieren? Bueno, en ese tiempo que les dé el camello que querían. O el carro, bueno. ¿Que les dé un mejor trabajo? No. Diga por favor, pastor, lea bien. Lea bien, pastor. Lea bien, pastor. Estoy siendo intencional con usted para que preste atención aquí. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría espiritual y esa palabra percepción en esta traducción, nueva traducción viviente, es traducida en la Reina Valera como revelación. Percepción tiene que ver con perspectiva. ¿Ok? Percepción tiene que ver con algo que es revelado. La forma de eso que es revelado te da una perspectiva, te da la forma de poder discernir cómo es que esto funciona y cómo es que esto opera. La percepción que tú tienes. Por eso, al principio te hablé acerca de la percepción que tenemos de Dios. Porque de acuerdo a la percepción que tenemos de Dios, es lo que vamos a creer de Él, y conforme a lo que vamos a creer de Él, es lo que vamos a hacer, por lo que creemos. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Entonces dice, estoy orando para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé sabiduría espiritual y percepción. ¿Para qué cosa? Para que crezcan en Él. Ya conmigo, revelación. Mire, pido que les inunde de luz, ¿qué cosa? El corazón, para que puedan entender la esperanza segura que en Él ha dado a quiénes. ¿A quiénes? ¿A quiénes les dijo eso? ¿A quiénes llamó? Diga conmigo, a mí. Diga conmigo, yo soy un llamado. ¿Por qué? Oiga, bendito sea el día en que el Señor Jesús extendió su gracia para mi vida, para rescatarme de la podredumbre de vida que yo llevaba. Bendito el día en que la gracia del Señor me rescató y me trajo de las tinieblas que vivía a su luz admirable, como dice la Escritura. Bendito el día que Dios te rescató, iglesia.
Bendito el día que Dios te trajo al entendimiento de que hay un plan mayor que el que tú crees que es bueno para tu vida. Bendito el día. Wow, gracias por esa gratitud. Pero el problema es que probablemente lo entendemos, pero no hemos llegado a vivirlo. Porque seguimos anclados y el plan de vida que tenemos nosotros sigue enquistado en nosotros. Y hasta el día de hoy probablemente hemos sido solo creyentes. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, a su pueblo santo, quienes son, ¿qué cosa? Su rica y gloriosa herencia. Diga conmigo, yo no soy cualquier cosa. Hágale un codito de amor al que tiene a su lado y dígale, tú no eres cualquier cosa. Tú eres herencia del Señor. Estaba estudiando un libro que le recomiendo con todo el corazón que se llama Rompa su molde. Usted lo puede encontrar en una librería cristiana. Pastor Bill Johnson, pastor de Bethel Church. Tremendo libro. Y en un capítulo él está hablando acerca de la empatía y la compasión. Y me llamó muchísimo la atención, ¿sabe? Porque entendí que ciertamente, aunque está hasta de moda la empatía, porque todo el mundo nos dice es que tienes que ser empático con el otro, ¿verdad? Tienes que saber cómo tratarlo al otro, tienes que ser empático, empatizar. Y todo. Suena súper polite, suena súper lindo ser empático con las personas. Pero creo que la iglesia no fue llamada a ser empática solamente, sino que la iglesia fue llamada, hoy fuimos llamados para ser como Jesús fue. ¿Usted sabe que Jesús no empatizó con la gente necesitada? Uy, pastor, ¿cómo así? Pero si Jesús estaba con los pecadores, con los necesitados. Claro, pero Jesús no empatizó solamente. Dice la Biblia que Jesús fue movido a compasión. La empatía es lo que te lleva a un simple estado de reconocimiento de una problemática o una situación. Pero la compasión produce movimiento en ti. La compasión te lleva a hacer algo por aquello que has reconocido que probablemente está equivocado o está mal. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí? Escúcheme. Yo no me puedo quedar solamente empatizando. Ay, mira, pobrecito el paralítico. ¿Te acuerdas cómo estabas haciendo tú el paralítico? Yo no vi a Jesús en la obra de Semana Santa, que representaba la palabra, obviamente. Pero yo no vi a Jesús acercándose al paralítico y pasando al lado de él. Ay, pobrecito paralítico. Ay, denle una cobijita para que el paralítico, pobrecito. Que se quede ahí en el piso, pero por lo menos tapadito. No. Jesús no empatizó con el enfermo, con el necesitado. Jesús fue movido a compasión. Por eso trajo la verdad del cielo a cada vida con la que se encontró. Y ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros como iglesia. No empatizar solamente con la gente. Ay, pobrecito, es que no creen en Dios. Entonces no le digas nada. Entonces que siga viviendo la vida miserable que vive. Cuando somos la respuesta a la necesidad del sistema de este mundo. ¿Alguien está entendiendo aquí lo que el Señor está trayendo? Porque el Señor nos quiere hacer transicionar. Escúcheme, con la experiencia que yo tengo en la vida, con lo que he vivido, experimentado, puedo llegar a empatizar con la gente, porque probablemente me pueda sentir identificado con alguna experiencia de esa persona. Pero con la sabiduría espiritual, me muevo a compasión para ministrar la verdad de Dios que me fue revelada antes. Por eso es importante la sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual que está hablando Pablo aquí es la revelación misma de Cristo en tu vida. ¿Cuál es la verdad de Cristo para tu vida? Que Dios tiene sanidad dispuesta para ti. ¿Verdad que sí? ¿Alguien ha sido sanado por el Señor aquí? Ok, eso es un recurso que el Señor le da a usted como testimonio para ser una persona sabia espiritualmente hablando. No una persona que no se pone de acuerdo con la realidad que una persona está viviendo. Pero, es que todos los días amanezco con el dolor de la espalda. Es que pasas los 30 y todo te duele. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él les ha dado a los que lo llamamos decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Wow. ¿Qué te está siendo revelado de Dios en esta temporada? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Algún día has amanecido
¿Y te has hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que Dios me está revelando de Él hoy? No tenemos la cultura de vivir el reino, pero somos especialistas en decir, venga tu reino, Señor. Aquí estamos, Señor. El reino se establece cuando hay un hijo que tiene el entendimiento y el discernimiento a través del conocimiento y revelación de la palabra del Señor para saber qué es lo que tiene que vivir. El reino de Dios es más práctico de lo que tú y yo pensamos. ¿Cómo hago que el reino se establezca, pastores, en la vida de una familia, en la vida de mi familia? Bueno, comience usted a obedecer la Escritura. Comience usted a ser parte del orden que la palabra de Dios trae para su vida, para que el orden produzca en su vida las bendiciones que Dios tiene para su vida. Porque Dios no bendice algo que está fuera de su orden. No sé si alguien está anhelando aquí que cuando lo vea alguien, uno de esos compañeros de aula, de clases, del colegio, de la universidad, después de 20 años que te ve, 10 años, que te ve, dice, pero este está diferente. Este está cambiado. A este le lavaron el cerebro. No, a mí no me lavó nadie el cerebro, a mí me lavó con la sangre de Cristo, mi Dios. Por eso hay algo diferente en mí. Eso es lo que debería estar anhelando nuestro corazón. Tengo algo que contarte. Así que vas a estar en mi oficina. Pero bueno, escúcheme por favor. La sabiduría espiritual no solo alumbra la mente, sino el corazón. ¿Por qué será que necesita alumbrar el corazón? La sabiduría espiritual que la Biblia habla. Porque dice la palabra en el libro de Proverbios que sobre toda cosa guardada, guardemos ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Significa, escúcheme, cuando la Biblia habla del corazón no se refiere al músculo. No es textual y literal. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro de la motivación de nuestras decisiones y de operación de nuestra vida. Está hablando de la manera que tenemos nosotros de pensar. Por eso el apóstol Pablo lo entendió claramente cuando le dijo a los cristianos en Roma, ¡hey! No se conformen a este siglo. No se conformen a la forma de creer y operar de este siglo, de la gente de esta era, sino que sean transformados ¿en qué cosa? En su manera de pensar, para que entonces ustedes puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Alguien necesita que las situaciones que está viviendo cambie? Sí. Bueno, se ha transformado por la palabra del Señor en su mente. Porque ya Dios lo hizo todo, ya dejó su palabra, ya dejó las instrucciones, ya dejó los principios, ya dejó todo para que el reino de Dios se establezca. ¿Habrá alguien que obedezca los principios de Dios para que su vida empiece a ser transformada? Esa es la pregunta. Escúchame, por favor. Hay un episodio en el cual recuerdo que Jesús estaba enseñando, como siempre, como de costumbre, y había una multitud que lo seguía, porque eran multitudes las que lo seguían a Jesús. Claro, porque veían a un hombre que hacía milagros, que multiplicaba panes y peces y alimentaba a 5,000 personas. O sea, era una cosa increíble lo que hacía Jesús. Por eso la fama de Jesús se recorría y más lo seguían. Y creían, eran creyentes por lo que veían de Jesús. Y una vez dice que estaban reunidos en una enseñanza y de repente los teólogos de ese tiempo, los fariseos de ese tiempo, los maestros de la sinagoga, le pidieron señales a Jesús para comprobar si realmente él era quien decía que era, el Mesías, el Salvador. Decían, haznos una señal. Y tras eso no solamente se conformaban con pedirle señal, sino que sustentaban la teología que tenían ellos acerca de Dios es que Dios a nuestros antepasados les dio de comer maná que bajó del cielo en el desierto. Eso era verdad. Eso pasó. El conocimiento que tenían era real. Haznos una señal entonces. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Generación incrédula. Yo no les voy a hacer señal. Porque si con todo lo que han visto no han creído, ¿por qué yo les voy a hacer señal? Ustedes solamente quieren que les dé señal para basar en lo que ven la fe. De cierto les digo que ni siquiera Moisés fue el que los alimentó a sus antepasados, sino fue mi Padre que está en los cielos. Así que no les voy a dar señal. Y no solamente eso. Ustedes tienen que entender de que yo soy el pan de vida. El que come de mí
nunca más va a tener hambre. El que bebe de mí nunca más va a volver a tener sed. Y eso les chocó a los teólogos. Porque ellos querían una señal. Ellos querían una señal para entonces creer en el Señor Jesús. Y esto se parece mucho a nosotros. Pensé que me estaba sonriendo a mí, Karencita. Y estaba sonriéndole a la niña. Y yo la veía a Karencita que estaba así como... Yo, wow, Karencita, ¿cómo recibe el mensaje? Con alegría en su corazón. Escuche, estos teólogos, estos fariseos, estos maestros de la ley, de la sinagoga, son bien parecidos a nosotros. Muchas veces. Porque queremos señal de Dios. Entonces, haz el milagro, haz la señal para que entonces yo crea, para entonces yo quedarme, para entonces yo estar contigo. Y cuando Jesús le dijo, yo no les voy a hacer señal a ustedes, generación incrédula. Porque si con lo que han visto no han creído, ¿por qué les voy a hacer señal? Porque eso se trata de fe. Y si tú ves, ¿para qué necesitas la fe? ¿Está conmigo? ¿Sí? Y continúa la historia diciendo que muchos de sus seguidores lo abandonaron. Porque dijeron, wow, qué duras palabras, maestro. ¿Quién podrá recibir estas palabras? ¿Quién podrá vivirlas? Y se fueron muchos de sus seguidores creyentes. Y aquí viene Pedrito. El impulsivo Pedrito. Y me imagino mirándolo al maestro, haciendo eye contact. Contacto visual. Me imagino atemorizado y sorprendido y asustado, porque se le fueron una multitud de gente a Jesús. Lo abandonaron. Y yo me imagino Pedro temeroso mirándolo al Señor y el Señor mirándolo a Pedro y el Señor preguntándole a Pedro, ¿y ustedes también quieren irse? Más o menos como, hey, la puerta está abierta, pero yo no voy a cambiar el mensaje. El mensaje no se va a acomodar a ti. Yo me acomodo y me hago al mensaje. Y esa es una verdad que a la iglesia no le gusta escuchar. Porque ¿cuántos queremos milagros? Amén, gloria a Dios, aquí estoy, Señor, dispuesto. ¿Cuántos están disponibles para hacerse la palabra de Dios? Al orden. Y entonces Pedrito, tras esa pregunta, recibe la revelación del cielo. Y dice, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Escúcheme. La sabiduría espiritual no solo alumbra la mente, o sea, no es un tema de solo conocimiento, es un tema del corazón. Lo que te es revelado de Dios en el corazón es el recurso que Dios te da para establecer su verdad aquí en la tierra. La sabiduría espiritual es el recurso que Dios te da para poder ministrar a la gente a tu alrededor. En no solamente darle una palmadita en el hombro o en la espalda, decirle todo va a estar bien, como Karol G. Sino poder decirle a una persona, ¿sabes qué? La palabra del Señor dice que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor te recogerá. Así que ese sentimiento de soledad no va contigo, ¿sabes? Porque hay un Dios que ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Escúchame, hay alguien que está necesitando en tu trabajo que tú le des una palabra de verdad más que una palmadita en la espalda. Porque cualquier persona puede decirle a alguien, todo va a estar bien, sin creerlo incluso, por la buena intención y por ser empático. Pero Dios nos está llamando a ser no empáticos solamente, sino a ser movidos por compasión, a hacer algo para establecer la verdad del Señor en la vida de las personas. Pero si la verdad de Dios no ha sido establecida primero en mi vida a través de la revelación de ella, ¿cómo se establecerá en la vida de alguien más? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿por qué es que nosotros no hemos podido ser sabios espiritualmente hablando? Gracias por preguntar, pero yo sé que quería preguntarlo. Porque hay un enemigo grandísimo que se opone a la sabiduría espiritual. ¿Usted quiere saber quién es ese enemigo? ¿Alguien sabe de casualidad? El diablo, pastor. No es el diablo. No es el diablo. Hay alguien peor que el diablo. Uy, ¿quién puede ser peor que el diablo, pastor? Vea conmigo el orgullo. Dicho sea de paso, sí tiene algo del diablo.
¿Por qué, pastor? Porque el orgullo es el fruto del diablo. El primer fruto que fue hallado en Luzbel fue el orgullo. Pregúnteselo a nuestro hermano Ezequiel en la palabra del Señor. Cuando habla acerca del destierro de Luzbel, siendo el ángel de luz, porque orgullo se halló en tu corazón, fuiste expulsado. Así que hágale un cudito al que tiene solo y dile, cuídate del orgullo. Cuídate de pensar que te las sabes todas. Cuídate. Pastor, es que usted no sabe todo lo que yo he vivido y lo que he aprendido con lo que he vivido. Pastor, es que yo soy un man sabido. Una cosa es que tú seas un man sabido y otra cosa es que tú seas un man sabio, espiritualmente hablando. La experiencia y el conocimiento que tú tengas de la vida no te hacen una persona sabia. Y ahorita vas a ver cómo eres una persona sabia. Pero quiero decirte y hablarte del orgullo, porque el orgullo es el que destruye la sabiduría. ¿Cómo así, pastor? Porque mire, una persona orgullosa es una persona que no recibe consejo de nadie. Una persona orgullosa no necesita que alguien le dé una instrucción, porque ya sabe cómo le entra el agua al coco. Una persona orgullosa, es más, pone ciertos estándares para ver si es que alguien le puede enseñar. Si es menor a mí, no tiene nada que enseñarme. ¿Cómo me va a enseñar un peladito con unos zapatos que no se ponen ni media? No me miren los zapatos. Sí me puse medias, son unas medias balletistas. Eso, y le digo, eso nos pasa muchísimo aquí en la iglesia. Es que yo no puedo ver al pastor como mi pastor porque es chiquito. Por eso le digo, pastor Andresito. Está bien. Está bien. Yo le digo, realmente el que me diga o no me diga pastor no es que me hace o me quita ese pastor. Usted se roba la oportunidad de recibir lo que el Señor nos ha entregado. Pero escúcheme, el orgullo destruye la sabiduría. Hágale un codito de amor al que tiene a su lado y dígale, cuídate del orgullo. ¿Cómo me cuido del orgullo? Si dicen que el orgullo es como el mal aliento, todo el mundo sabe que lo tienes menos tú. Cómase una mentita. Vamos a ver, y con esto vamos terminando ya. ¿Cómo combato y cómo evito ser orgulloso en la vida, pastor? Bueno, vamos a la palabra. Mire lo que dice Proverbios capítulo 16. Léalo conmigo. ¿El qué cosa? El orgullo va. ¿De quién? A ver, vamos a leerlo otra vez. El orgullo va. ¿De quién? Eso significa que antes de la destrucción, ¿quién viene? El orgullo. El orgullo. O sea que la destrucción es fruto ¿de quién? Del orgullo. Está aquí conmigo, ¿verdad? Está leyendo lo mismo que yo estoy leyendo. El orgullo va delante de la destrucción. Eso significa que el orgullo antecede a la destrucción. Eso significa entonces que uno tiene la capacidad de darse cuenta quién está encaminado a la destrucción. Una persona orgullosa. Una persona que no tiene la capacidad de escuchar consejos es una persona que está destinada a la destrucción en cualquier momento. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Y la arrogancia, ¿antes de qué cosa? De la caída. Hágale un codito de amor al que tiene a su lado y dígale, suelta la arrogancia. ¿Y cómo es la arrogancia, pastor? La arrogancia más o menos se ve y suena como esa gente que te mira del hombro para abajo. Esa gente que te analiza y... no, estoy bien como estoy. No necesito nada de nadie. ¿Qué pueden enseñarme en esa iglesia que levanta las manos? ¿Qué pueden enseñarme? Es de chiquito. El orgullo
y la arrogancia. Mire lo que dice. Es mejor vivir humildemente con que compartir el botín con los. O sea que, pastor, el Señor quiere que yo sea pobre. No. Pero le está haciendo una analogía. ¿Quiere que se lo diga de otra manera? Se lo traduzco. Es preferible morir de hambre que comer un bocado de la mano del diablo. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a qué cosa. Creo que ya se pusieron bravos, ya no quieren responder. Los que están atentos a la qué. ¿Qué van a hacer? Aquí está la clave. ¿Usted va a emprender? ¿Va a tomar un paso de fe? Ok. Le voy a dar un consejo, que también me lo dio mi pastor a mí. Una simple pregunta. ¿Sabe lo que es tener un pastor en su vida? Es tener una persona que le pueda direccionar en cosas que usted no está viendo. Pero saber de que esa instrucción Dios le está mandando del cielo para blindarle y preservarle la vida y para ayudarle a prosperar en lo que necesita prosperar. Pero ¿sabe cuál es la pregunta? La pregunta es, porque yo sé que usted está abrazando este mensaje el día de hoy para vivirlo. De aquí en las próximas 24 horas, 48 horas, 72 horas, los planes que usted tenga de vida. ¿Va a seguirlos viviendo solo, sola? ¿O va a comenzar a pedir instrucción? A pedir consejos. Porque muchas veces no pedimos consejos y eso se llama rendir cuentas. Porque lo peor que pudo hacer el sistema de este mundo es satanizar la rendición de cuentas. Y piensa la gente que en una iglesia si alguien te pide cuentas de tu vida es porque te quieren controlar. Eso es mentira del diablo. Una persona que no rinde cuentas es una persona que se comió el cuento de pensar de que lo querían controlar. Y esa es la mejor arma del enemigo para aislarte y para devorarte. La Biblia dice que el león anda como león, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes lo primero que hace el enemigo para devorarte? Te aísla. Porque es mucho más fácil atacar a una presa que está sola, lejos de la manada, ¿verdad? Y es lo primero que hace el enemigo. Entonces te mete en la cabeza, uy, están escribiéndote, están llamándote, que te quieren controlar. Te están llamando porque te quieren controlar la vida. Te están llamando porque entonces quieren decirte qué hacer y qué no hacer. Qué grave error. Porque la Biblia dice que los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de plata. De gozo. Mire lo que dice. Los sabios son conocidos por su ¿qué cosa? Por su entendimiento. Y las palabras agradables son persuasivas. O sea, eso significa que da gusto sentarse a conversar con una persona que es sabia. Una persona que recibe la instrucción que viene del cielo, que es transformada todo el tiempo por la verdad que viene del Señor, siempre tiene un buen consejo que dar. Y no necesita levantar la voz, no necesita gritar o imponer su versión para que alguien le obedezca. La palabra suave, las palabras agradables son persuasivas para cualquier persona. Una persona sabia tiene esa gracia de parte de Dios, porque ha recibido primero consejo e instrucción de Dios. Eso es sabiduría espiritual. Que una persona quiera sentarse contigo, no solamente porque eres una persona con la que se puede desahogar, sino que eres una persona que sabe qué decir, cómo decir y cuándo decir en el tiempo correcto. Y no cualquier cosa. El consejo y la instrucción que viene de parte del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Sí? Diga conmigo sabiduría espiritual. Yo estoy seguro de que hay alguien en tu entorno necesitando escuchar lo que tú tienes que hablar. Porque tu voz tiene valor.
Escucha, Dios no te salvó y te rescató por gusto. Hay un propósito que muy probablemente ni siquiera te has abierto la oportunidad de vivirlo. Alguien está esperando escuchar lo que tienes que decir. Mira lo que dice Proverbios 21. No hay sabiduría humana ni que puedan hacer ¿qué cosa? Vamos a leerlo otra vez. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyectos que puedan hacerle frente al Señor. O sea, ni Mark Zuckerberg, con su mejor idea de lo que quiera emprender, es más sabio que lo que Dios tiene. Uy, pastor, tengo una idea. Uf, pero tengo todo el proyecto ya hecho, pastor. Solo falta la firma, pastor. Ya está todo, tengo los inversionistas, tengo todo. Créame, he visto gente que lo tiene todo listo, solo faltando la firma de los inversionistas. Y por no escuchar la instrucción de Dios, ya no tiene nada. Tengo un caso cercanísimo. Dicho sea de paso, salí afectado yo también, con un billete. Por fiarse de la sabiduría humana, de la capacidad de hacer plata, de hacer negocios, de los contactos que tengo, todo eso. Eso es válido. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, somos creativos, escucha, pero lejos de Él, nada podemos hacer. Claramente lo dijo. Y una persona sabia, espiritualmente hablando, es una persona que a pesar de que tiene todo ya formado el cuadro, decide poner todo el cuadro a los pies del Señor. Y dice, Señor, ¿qué piensas tú? Ir donde su pastor también, o su pastora, y decir, pastora, mira, quiero hacer esto, ¿qué piensas tú? Con el corazón sano de entender de que no te quieren controlar, quieren dirigirte por el buen camino. Porque la Biblia dice que el que escucha instrucciones, está atento a las instrucciones, va a prosperar. Escúchame, por favor. La sabiduría espiritual se manifiesta en mis decisiones, en las acciones que tengo y en mi relación con Dios. Y si voy de atrás para adelante, de mi relación con Dios, se desencadena todo lo demás. Porque mientras yo más conozco a Dios, más conozco su verdad, sé cómo operar, sé cómo pensar, sé lo que tengo que establecer, sé cuál es la verdad para establecer y ministrar en esta tierra. Soy una persona que no se pone de acuerdo con la realidad que los ojos están viendo, sino con la verdad que el cielo ya ha dicho y establecido. Escúchame, hay gente que va a comenzar a salir de este lugar dando pasos de fe. Y los pasos de fe, física y emocionalmente, se sienten horribles. Porque es muy probable no tengas la plata para emprender. Tengas todo probablemente en contra. Pero así tengas todo el mundo en contra, tienes a alguien que sí va contigo, acompañándote y ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Dicho sea de paso, hay una promesa en la Escritura que dice que el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida hasta el fin. Eso significa que si tú tienes al Señor, lo tienes todo. ¿Estás listo? ¿Alguien está listo aquí para bendecir al Señor con su vida? ¿Alguien está listo para emprender y decir, ¿sabes qué? Lo que yo estoy viviendo es fruto de lo que yo estoy creyendo, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Escúcheme, un discípulo es una persona que opera y acciona por la fe. Dios lo quiere hacer transicionar de creyente a discípulo. Y Jesús enseñó, todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Eso significa que la vida de un discípulo está marcada no por cuánta Biblia sabe solamente, sino por cuánto es capaz de morir todos los días a causa de que la vida de Cristo se manifieste. ¿Alguien está aquí conmigo? Escúcheme, ser un discípulo nos va a costar, pero es la mejor inversión. Si somos capaces de invertir plata en planes de negocios y cosas así para ganar interés y tanta vaina, ¿por qué no podemos confiar e invertir lo más valioso que tenemos, que es la vida que Cristo nos ha dado? Porque dicho sea de paso, nuestra vida no nos pertenece. Sí sabía eso, ¿verdad? Su vida y mi vida no nos pertenecen. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que la compró con su sangre. Es decir,
Hay alguien que es propietario de lo que nosotros vivimos. ¿Por qué seguimos entonces viviendo nosotros como si fuéramos los propietarios de la vida que tenemos? Seríamos como unos usurpadores. Pero el Señor el día de hoy está trayendo este mensaje al corazón para rendirnos y para decir, no más a mi forma, no más dentro de mis capacidades y mis planes, abrazo completamente tu forma, Señor.